crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Un saludo de parte de su amigo, el pastor Miguel Tirado. Es para mí un gusto dirigirnos a ustedes nuevamente y queremos ahora inclinar el rostro para tener una oración a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre, cuán agradecidos estamos de tu palabra. Es tu palabra la que nos da fuerza, es tu palabra la que nos sostiene, es tu palabra en la que podemos confiar para adorarte y bendecirte. Por lo tanto, al estudiar tu palabra, estés con nosotros, dirige nuestras mentes y guíanos en el tema de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, los discípulos le hicieron una pregunta muy interesante. Durante el día, él había expresado que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, y entonces los discípulos quedaron con eso en la mente y comenzaron a estar un poco preocupados. Y cuando estaban a solas con él, en el Monte de los Olivos, dice el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3, dice así: estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De ahí que los discípulos, al preguntarle, tenían entendido que Jesús se iba a referir a ellos acerca del fin del siglo, porque para ellos la destrucción del templo iba a ser el término final del mundo. Ahora, Jesús le dijo una serie de eventos, una serie de señales. Y mientras les daba esas señales, incluyó las señales de la destrucción del templo de Jerusalén. De hecho, que esa señal está registrada en Lucas 21 y también en el libro de Marcos, etc. Ahora, yo quisiera leerles de un libro, se llama La historia de los judíos, de Milman, es el libro número 13, que también está citado en El conflicto de los siglos, la página 29. Nota cómo dice así, dice: aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una extraña luz brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veía como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres, y estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, a la medianoche se abrió de una manera misteriosa. El mismo libro continúa expresándonos: durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz de occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Ahora, ¿se imaginan un personaje por 7 años caminando por las calles gritando de esa manera? La gente lo dio por loco. La gente lo dio por una persona demente que estaba por ahí molestando. Y de hecho que ya habían pasado 7 años. O sea, estaban cansados de escucharlo. Ahora, interesante que el mismo libro continúa diciendo:
Este extraño personaje fue encarcelado, azotado, sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! Y ¡ay de sus moradores! Sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Ahora, lo que sucedió después en Jerusalén fue una historia muy triste. Jerusalén fue cercada de ejércitos. Al ser cercada, ya los suministros no podían entrar por los muros de Jerusalén. De ahí que los muros fueron cerrados y comenzó a escasear la comida dentro de la ciudad. El ejército romano estaba rodeando la ciudad y comenzó el hambre. El hambre fue tan atroz que los más fuertes, los soldados, comenzaron a roer el cuero de sus correas y el cuero de sus zapatos para mitigar el hambre. Algunos se aventuraban en la noche a salir fuera de los muros en busca de arbustos para tener algo con qué masticar y poder mitigar el hambre. Los que eran atrapados eran torturados. Y los que no eran atrapados, cuando regresaban dentro de los muros, los más fuertes les quitaban los arbustos que habían conseguido. De ahí que el hambre fue tan atroz que las madres comenzaron a comerse a sus hijos. Triste fue la calamidad contra Jerusalén. Y lo más triste es que estas señales habían sido dadas 7 años antes, muchas señales para que el pueblo hubiera hecho provisión y hubiera salido de esa mortandad. Ahora yo les quiero decir que aquellos que creyeron las palabras de Jesús no sufrieron porque ellos salieron a tiempo. También vieron la ciudad cercada de ejércitos. Hubo una retirada y ellos aprovecharon esa retirada para escapar de Jerusalén. Los que sufrieron fueron aquellos que no obedecieron la señal, los que estuvieron descuidados a las palabras de Jesús. Ahora, el conflicto de los siglos, la página 40 dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. La Biblia siempre nos ha dicho que estudiemos el pasado, porque el pasado se repite. En Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo que se pueda decir? He aquí esto es nuevo, ya aconteció en los siglos que nos han precedido. O sea, la historia se repite. Las calamidades del pasado se repiten. Por eso es que hay un dicho, que si no aprendemos del pasado, volvemos a caer en el futuro. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 también dice así: lo que antes fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Pero, si nosotros comenzamos a mirar las instrucciones divinas y comenzamos a ver cómo Dios trabajó con su pueblo en el pasado, podemos entonces comprender cómo debemos actuar en el futuro. Página 41 del conflicto de los siglos dice así: pero en aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres están escritos para la vida. Así que hay una esperanza de que el pueblo de Dios será librado. Ahora, más adelante ahí en el libro dice que fueron librados los que obedecieron a las señales. Ahora yo me pongo a pensar en el tiempo que estamos viviendo hoy día y estamos viendo señales por doquier.
Ahorita mismo hay 2 huracanes en el Golfo. Nunca se han visto 2 a la vez, pero hay 2 huracanes en el Golfo. Y se van a encontrar tarde o temprano, se van a cruzar. O sea, huracanes en el Golfo, terremotos, hay pandemia, viruses matando a la gente, hay cientos de miles de personas que ya han muerto a través de este virus. Hay escasez, hay hambre, hay situaciones políticas. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué señales estamos esperando para nosotros como cristianos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios? Necesitamos obedecer las instrucciones dadas por Dios. Ahora, si no estamos dispuestos a obedecer instrucciones simples, ¿cuánto más difícil será obedecer instrucciones más complejas? Porque hoy día, una de las instrucciones más simples es ponernos un tapabocas y alejarnos a 6 pies de las personas con el tapaboca puesto. Pero ¿cuánto protestamos por ponernos el tapabocas? Protestamos, no queremos obedecer, pensamos que es un asunto liviano, pensamos que es algo ficticio. Yo quiero decirte que si llegas a ser infectado por desobedecer, después entonces estamos orando a Dios para que nos libre, cuando Él nos dio herramientas para librarnos de antemano. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos estar pendientes a las señales que Dios nos dio. De ahí que el Señor promete liberación para su pueblo. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Dios tiene un plan para su pueblo, para el pueblo que sigue sus instrucciones. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y en medio de Egipto estaban cayendo las plagas. Ahora nota que mientras caían las plagas en Egipto, en Éxodo capítulo 8, versículo 22, dice: aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová que estoy en medio de ti. En medio de las plagas, Dios coloca un cerco de protección sobre su pueblo y los libera. Pero es un pueblo que obedece. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el pueblo, en vez de quedarse en Gosén, sale de Gosén y se va a otro lugar? ¿Le hubiera alcanzado la plaga? Sí, le hubiera alcanzado la plaga. Porque Dios iba a proteger a los que estaban ¿dónde? En Gosén. ¿Qué pasa si cuando Dios mandó a colocar el dintel en la puerta, qué pasa si tú dices: no, ya yo pinté el dintel, ahora puedo salir de la casa? ¿Qué hubiera pasado si salías de la casa? Te hubiera alcanzado la plaga. De ahí que la plaga o la protección de Dios está basada en la obediencia. Si Dios dice: esta es la señal para ser protegido, obedece la señal para ser protegido. Tienes que resguardarte mientras el ángel exterminador pasa, porque esta es la señal, aquí es que yo voy a liberar. Entonces necesitamos ser obedientes, precavidos, no seamos irresponsables. Éxodo capítulo 9, versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Pero fuera de Gosén hubo granizo. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué es temer a Dios? Si no es obedecer sus mandatos. Salmo 34, versículos 9 y 10 dice así: temer a Jehová todos sus santos, pues nada falta a los que temen a Jehová. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora yo me pongo a pensar, o sea, el Señor nos da señales, el Señor nos avisa, nos dice que no vamos a tener falta de ningún bien. Pero el Señor también nos avisa que hagamos provisión, que nos preparemos para el tiempo en que va a haber escasez.
¿Y qué pasa si yo me cruzo de brazos diciendo, pero el Señor dice que no nos va a faltar ningún bien, entonces no tengo que hacer ningún tipo de preparación? ¿Qué pasaría? ¿Será que nuestra negligencia pudiera librarnos? Y sí, Dios pudiera librarnos aún en la negligencia. Pero amigo que me escuchas, iglesia amada, pequeño rebaño, las señales que están a nuestro alrededor es para que nos preparemos, porque la destrucción está cerca y no sabemos cuándo. Pero sí sabemos que el Señor le está diciendo a su pueblo, prepárate, prepárate. No dejes para otra ocasión la preparación necesaria. Dios promete que aquellos que se preparen, aquellos que comiencen a desarrollar un carácter para el bien, aquellos que hagan provisión no solo para ellos, sino para el prójimo, para ayudarlos, para bendecirlos, aquellos que comiencen a expresar su carácter, Dios tiene un cuidado especial para nosotros y nos va a librar de muchas. Pero no seamos negligentes. Ese es mi mensaje en esta hora. Salmo capítulo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nos duele cuando nuestro hermano sufre. Tenemos muchos hermanos sufriendo ahora mismo. Tenemos hermanos que han perdido el trabajo. Tenemos hermanos que han perdido familiares debido al coronavirus. Tenemos familias que han perdido más de un familiar en la misma casa. Tenemos viudas, tenemos personas que están sufriendo y necesitamos quebrantarnos de corazón. Necesitamos tener misericordia, tener empatía. El pueblo de Dios tiene empatía. Por lo tanto, el llamado en esta hora es a que mostremos el amor de Dios a través de nosotros. Que seas tú el que te acerques o que te allegues a una familia, ya sea si tiene coronavirus y no puedes darle un abrazo, pero que estés pendiente a sus necesidades y que le dejes ahí en la puerta de su casa lo que necesita para subsistir. Es el tiempo de darnos a conocer como pueblo, amando a nuestro prójimo. Salmo capítulo 50, versículo 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de angustia y te libraré y tú me honrarás. Salmo capítulo 84, versículo 11. Porque soy y escudo es Jehová, sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 86, versículo 7. Dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, versículo 14 al 16 dice así, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí es que ven la relación del amor de Dios y el conocer a Dios. Si conocemos a Dios, vamos a mostrar su amor. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Salmo 141, versículo 18 al 20 dice así, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que aman, pero destruirá a todos los impíos. Entonces, la protección de Dios es una bendición que no debemos despreciar y que no debemos desafiar. Algunos dicen, pero pastor, el no abrir las iglesias no es falta de fe.
El asunto es que pudiéramos pensar, ¿y acaso no es desafiar la protección divina? Pudiéramos caer en la presunción. Así que tengamos cuidado cuando hacemos expresiones como esas. Hemos visto casos donde han hecho esa expresión y luego de hacerla, el mismo que hizo la expresión quedó contagiado del coronavirus. Y en menos de una semana estaban celebrando un funeral de esa persona. No es un juego, hermanos. Lo que tenemos a nuestro alrededor es serio. El ángel de la muerte está rodeando a su pueblo. Y aquel que no ama, que no obedece a Dios con sus instrucciones, muy bien puede padecer la crisis. Necesitamos obedecer. Así que, Conflicto de los Siglos, página 41. Dice, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Dios nos está diciendo que Él viene pronto. No debemos menospreciar ese aviso. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercaba la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Así que, hermanos, yo quisiera que ustedes se coloquen en una posición de ventaja. ¿Qué sucede si mañana ocurre un evento catastrófico que los suministros de esta nación escasean? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuántos días podrás subsistir sin provisiones? ¿Nos está avisando Dios que eso puede pasar? Sí. Pastor, pero usted es un alarmista, nos está asustando. No. Lo que le estoy diciendo es que las señales que estamos viendo alrededor nuestro nos dan a entender que hay probabilidades de que puedan surgir una escasez. Y es el momento de hacer provisión. Es el momento de que tú te prepares para subsistir cierto tiempo en caso de una escasez. Y si no pasa nada, no pierdes nada, porque tienes las provisiones guardadas. Así que es mejor precaver que después lamentar. Pueblo de Dios, te pido que no desprecies las señales que están alrededor nuestro. Es como oír a ese personaje por 7 años gritando por Jerusalén. Estamos viéndolo alrededor nuestro. El Conflicto de los Siglos, la página 42 dice, Jesús dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando viereis todas esas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. Velad pues, es la amonestación del Señor. Y continúa diciendo, los que presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Lo repito, los que presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Señor está más cerca de lo que parece. Y termino con este texto del sabio Salomón. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios. Amoroso Padre, Señor, hay tiempos difíciles. Y al leer el relato de Jerusalén, nos comenzamos a preguntar, ¿y cómo será la angustia en el fin?
Tú has dicho en tu palabra que aquello fue un pálido reflejo de lo que será el futuro. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a hacer provisión, ayúdanos a prepararnos. Y no solamente a nosotros, sino poder decirle a aquellos que por alguna razón no se pudieron preparar, que podamos ser un bálsamo para ellos, que ellos puedan conocer de ti a través de nosotros, a través del cuidado que hagamos, que prepara a tu pueblo, prepáranos para encontrarnos contigo y ser bendición para otros, confiando en que ya estás obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.